En nuestro día a día, el tema de las adicciones es un tema del que apenas hablamos, del que tenemos bastante tabú. Y aquí en Deja Abierto, como nos gusta poner en la palestra, como decimos siempre, los temas en profundidad desde una perspectiva psicológica, sociológica, como tiene que ser, hoy lo vamos a poner también aquí con nosotros, sin juicio, sin tabú y sin ningún tipo de vergüenza. Así que, si estás aquí, agradezco mucho tu presencia y nada, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide y comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Hoy para elegir al invitado no me he tenido que salir muy lejos, no me he ido muy retirado. Hoy tenemos con nosotros a Edu Romo. Muy buenas, Edu, ¿cómo estás? Hola, Chechu. Qué formal aquí hablando de Totalmente. repente, ¿no? Edu es mi compañero del trabajo, fíjate, ¿no? Totalmente. Qué curioso, hoy traigo un compañero de trabajo a hablar. No es la primera vez que viene un compañero de trabajo a hablar, pero desde que estoy en Apoyo Positivo sí eres el primero que viene. Vale. Antes vale. traje una animadora. Vale. O sea, soy el primer compañero psicólogo. Sí, Vale. efectivamente. Eres el primer compañero de psicólogo. Puedo ser animadora también si quieres. Sí. Luego, más animadora que psicóloga. En fin, Edu y yo trabajamos, como he mencionado varias veces, en Apoyo Positivo. Apoyo Positivo es un recurso social comunitario que básicamente en lenguaje llano es una asociación que se encarga del tema de la diversidad sexual, de la prevención en temas de la sexualidad, ITS y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tenemos nuestro campo dentro de... Efectivamente, dentro de Apoyo Positivo hay varios programas. Pues tú trabajas en el Checkpoint y yo trabajo en el de salud emocional. Efectivamente, Checkpoint y We Love. Te estás olvidando de mi función principal, Cierto. Eso. Entonces, Edu se encarga de la parte psicosocial. ¿No? Cuéntanos un poco a qué te dedicas tú ahí. Efectivamente. Yo me encargo de la parte de salud emocional y mi puesto allí es el de psicólogo. Uh-huh. ¿Vale? Dentro de este servicio, por así decirlo, hay 3 programas. Está el de las personas seropositivas, las personas con VIH, pues personas que a raíz de su diagnóstico de VIH, pues ahí tienen algún tipo de consecuencia psicológica. Ahí viene genial, sobre todo para el tema de los nuevos diagnósticos. Como tenemos el servicio de Checkpoint, pues nos viene genial también para esos primeros diagnósticos ofrecerles también el servicio de psicología, que es muy necesario. Aparte del servicio de pares, que entiendo que cuando vengan otros compañeros lo explicarán. El programa de personas seropositivas, el programa SDT, que significa Sexo, Drogas y Tú, que es en el que nos vamos a meter hoy sobre todo, que tiene que ver con el chemsex, ahora explicaré un poco también lo que es el chemsex, y el programa de diversidad. No se trata de que porque tengamos una diversidad, sean personas homosexuales, bisexuales, transexuales, tengamos problemas psicológicos, pero sí que es verdad que a raíz de tener que adaptar esa diversidad a la sociedad, muchas veces pues tenemos ciertas heriditas. Claro. Pues en esas heriditas también son en las que trabajo yo. Y de esto nos encargamos en Apoyo Positivo. Totalmente. Edu refiere mucho el tema de la palabra checkpoint. Para quien no lo entienda, el checkpoint es como la bienvenida, ¿no? El recibimiento a quien viene hacemos pruebas diagnósticas, sífilis, VIH, las hepatitis, clamidia, gonorrea, las hacemos todas, ¿no? Y también ahí, en ese cribado, ¿no? De alguna manera también, pues, con una serie de preguntas y una serie de test, también detectamos personas que necesiten una ayuda más psicosocial y hacemos derivaciones, ¿no? Entonces, bueno, Edu es psicólogo, es especialista en trauma. Mira que me gusta a mí un psicólogo especialista en trauma y apego, ¿no? No me dedicaré yo a eso al final. Fíjate. Especialista en chemsex, en adicciones, en todo. En todo, ojalá, pero no. Especialista también en el nuevo disco de la Rosalía, que se lo sabe de memoria, lo tiene puesto todo el rato. Ahí voy a intentar no aplaudir, pero Venga, sí. No pasa nada si aplauden. En fin, y nada, pues de eso nos conocimos. Me apetecía traer a Edu porque creo que pues, por nuestro trabajo día a día, por lo que escucho, pues me parecía una buena opción y creo que os va a encantar escuchar todo lo que tiene por decir. Así que vamos a empezar por entendiendo un poco las adicciones, ¿no? Yo siempre empiezo, Edu, aquí desde la base, desde el concepto. Lo bajito. Efectivamente, así que vamos a empezar explicando un poco qué son las adicciones y cómo afectan
a las personas. Así que explícanos qué es lo que es realmente una adicción y si solo hay drogas o hay más formas, ¿no? Porque cuando uno habla de adicción, lo primero que se le viene a la cabeza es una persona drogadicta, ¿no? Un junkie. Ya, esa palabra. Prejuicio, ese palabrotón. Esa palabra que tenemos aquí en la cabeza y que para nosotros obviamente significa una cosa, para las personas que vivieron la época de los 80 significa otra, para las personas que vivieron el tema de las rutas del bacalao significa otra, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, la palabra yonki yo lo noto en mis pacientes que tiene como un impacto emocional muy fuerte. Claro. Pero bueno, ahora Hombre, vamos. tiene un peso muy grande. Sí, total. Porque nos imaginamos el perfil. 100%, ¿vale? Y es que lo del perfil, ahora después si quieres entrar porque también es un melón. Pero yendo a lo más básico, ¿vale? A mí además, tú vas a ver que yo hablo con un lenguaje muy simple, ¿pero por qué? Porque yo al ser psicólogo a mí me gusta que mis pacientes por lo menos me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces Sí. no significa que lo tenga que simplificar, pero sí que siempre digo, me escuchas, me has entendido, porque quiero que por lo menos lo que estoy contando se entienda. Claro, tú hablas conmigo como si estuviera en la oficina. Una adicción es algo que te gusta tanto y a lo que estás tan enganchado que aunque te traiga consecuencias negativas, tiende a repetirlo. ¿Vale? Que es verdad que en la definición de adicción encontramos dos palabras, que es la compulsión y la tolerancia. Y tú me vas a decir, ¿eso qué es, Edu? Pues la compulsión es esa cosa que hacemos de forma compulsiva, es decir, que repetimos una y otra y otra y otra vez para no conectar con un malestar o para dejar de sentirnos mal. Muchas veces las adicciones son compulsivas, por ejemplo el sexo compulsivo. Tenemos sexo para evitar sentirnos de cierta forma. Y la tolerancia. ¿La tolerancia qué quiere decir? Pues que generamos tolerancia a una sustancia. Por poner un ejemplo que nos valga a todos, pues, por ejemplo, una cerveza, pues las personas con una adicción normalmente al alcohol, al principio una cerveza tiene tal efecto en su organismo y al cabo del tiempo una cerveza no genera ese mismo efecto. Necesitan más de la sustancia para generar ese mismo efecto. No sé si se ha entendido. Claro, se entiende perfectamente. Yo pienso mucho, porque hace poco, ¿no? Hablaba con una persona, hace 2 días, ¿no? Que me hablaba del diazepam. De cómo el diazepam en determinada cantidad le había dejado de hacer efecto y que había tenido que empezar a tomar de una manera más fuerte, pero que tomaba todos los días, básicamente, ¿no? Y que eso le estaba produciendo pues una serie de movidas, ¿no? Eso es una tolerancia, ¿vale? Que es una cosa que no ocurre por el proceso de habituación. Bueno, es una cosa que no ocurre, pero que normalmente en las adicciones a sustancias sí que hay. Antes que decía si hay droga o no, pues sí que es verdad que no se trata de a lo que te enganchas, por así decirlo, sino cómo tú te relacionas con eso. Claro. Si te quita libertad, si te quita beneficios, si te trae pues inconvenientes, multas, pérdida de amigos, pérdida de familiares, y lo sigues repitiendo. Claro. Es verdad que hay algunas drogas pues que sí que son psicoactivas y ya por el simplemente hecho de lo que hace nuestro organismo nos relaja porque tiene un efecto en nuestro cerebro. Pero a mí es verdad que palabras como todo no me gustan. Voy a decir entonces casi todo tiene un efecto, un potencial adictivo. Claro. ¿Vale? Nos Total. podemos hacer adictos a casi todo, por así decirlo. Y que, bueno, muchas veces creemos que algunas conductas no son adicciones, pero que sí lo son. ¿Por qué creemos eso? Y yo creo que eso nos pasa mucho en la sociedad porque normalizamos. Yo creo que el gran boom que llegará dentro de un tiempo va a ser la adicciones a pantalla, la adicciones a nuevas tecnologías, porque es que lo tenemos normalizado. ¿Quién a día de hoy no ves en la calle con el móvil, mirando el móvil más que a la calle? De hecho, hoy he visto un vídeo en el que, por lo visto en Corea, han puesto los semáforos en el suelo porque la gente va mirando hacia abajo. Eso es una normalización de una conducta. Claro. Y las pantallas generan adicción. Estamos normalizando una adicción que, bueno, como que se normalizan muchas más cosas. Usar el móvil, el tomarse una cervecita para celebrar, el tomarse una cervecita cuando estamos mal, el fumar, aunque sí que es verdad que creo que con el fumar se ha avanzado un poquito, más que otros años. Pero yo creo que tiene que ver con que normalizamos al fin y al cabo ciertas conductas, ¿no? Si lo hace más gente, parece que la responsabilidad se reduce. Es decir, no es lo mismo si hay algo que hago yo solo, pues a lo mejor estar 2 horas en el móvil todos los días, o si de repente en mi grupo de 20 amigos todos decimos que estamos 2 horas con el móvil todos. Claro. Pues claro, ahí ya decimos, bueno, pues no será tanto problema. Un potenciador social, básicamente. La pertenencia tiene que ver mucho con eso, ¿no? Si el resto lo hace, igual la sensación de negatividad de estoy haciendo algo mal no es tan potente, porque si el grupo, el clan que nos sostiene lo está manifestando también, pues no tiene tanta
tanto para preocuparse, ¿no? Sí, pero después fíjate tú, qué curioso, porque sí que todo el mundo tenemos súper normalizado que nos tomemos una cervecita después del trabajo, por ejemplo, pero muy poca gente alza la voz y dice tengo un problema con el alcohol, ¿no? Ahí ya parece que ya de repente nos echamos la mano a la cabeza como, aquí qué pasa, muy bien, jiji, jaja, cuando no lo vemos como un problema y ahí sí conectamos, venga, vamos a tomarnos una cerveza, pero cuando alguien ya de repente alza la voz y dice tengo un problema con esto, pues ya ahí es cuando ya parece que el grupo incluso rechaza, Claro. ¿no? Mira que no ha podido llevarlo como nosotros, ¿no? Claro, y es como ya empieza la etiqueta, ¿no? Alcohólico. Y eso ya es como, ¿no? Que nos genera como ese malestar y esa angustia al ver a otra persona que ya empiezan, ¿no? Como los miedos, lo que no es miedo, el rechazo, la intolerancia, la discriminación, ¿sabes? En plan, y ahí que precisamente, no lo que tú dices, tengo un problema con el alcohol, ¿no? Que literalmente estamos viendo una persona que necesita ayuda, expresa un problema, le echamos más tierra en lo alto, ¿no? Con ese rechazo y ese aislamiento, ¿no? Antes hablábamos que lo que refuerza, ¿no? El teléfono, si tengo a 20 amigos que están utilizando todos el teléfono durante 2 horas, no pasa nada, pero ahora si fuera yo solo el que lo hace, probablemente sería señalado por el resto de amigos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo afecta emocional y socialmente vivir con una adicción? Que claro, en la propia definición de adicción ya te está diciendo que te afecta de alguna forma, ¿no? El problema de la adicción, tenía un profesor, Miguel Fuster, te lo recomiendo por si quieres avanzar con esto, decía que la adicción te arrastra como una fuerza centrífuga que te lleva a ella, pero no te llena el vacío. Sin embargo, no es algo que nos apasiona, algo que te apasione, no sé, un programa de televisión, por ejemplo, Drag Race, pues sí que nos llama, pero no nos arrastra hacia él, ¿vale? Es como una fuerza diferente y sí que nos llena por dentro. Cuando a mí algo me lleva como una fuerza centrífuga, es muy fácil que se me lleve conmigo muchas cosas. En tema de Kemser, que como he dicho ahora te explicaré bien lo que es, sí que veo personas, pacientes día a día que tienen problemas con la familia, problemas incluso con la justicia, problemas legales, ya digo, problemas sociales, porque cuando tú en tu vida tienes que hacerle hueco a algo, ese hueco se lo estás quitando a otra cosa. Se lo estás quitando a tu pareja, se lo estás quitando a tu amigo, se lo estás quitando a conectar contigo mismo. Para hacerle hueco a esa adicción, a esa conducta. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, los videojuegos, que también viene ahí. Pues si yo puedo no ver peligroso estar 3 horas todas las noches con videojuegos. Puedo incluso tenerlo normalizado porque mi amigo lo hace y mi amigo lo hace. Pero si de repente me pongo a pensar que esas 3 horas no las estoy a lo mejor usando para conectar con mi amigo, usando para conectar con mi pareja, también eso es un inconveniente, es una forma de que nos afecte. Entiendo. ¿Te has entendido? ¿No? Sí, totalmente. Evidentemente la normalización en general en la psicología siempre cumple una movida, ¿no? Al final siempre todo es hacer consciente lo inconsciente, y cuando uno se da cuenta muchas veces, pienso yo, de que tiene un problema con una adicción que ya abarca muchas cosas, pues bueno, pues es capaz de ver con prisma, pero tiene que hacerlo primero consciente, porque mientras está normalizado, pues... Claro, y sobre todo, no sé si tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, pero sobre todo es que de primera la adicción no entramos como un problema. Yo no entro a jugar a videojuegos porque sea un problema, yo no entro a comprar por internet porque sea un problema, yo no entro a beber alcohol porque sea un problema. Siempre entramos por el beneficio, siempre se entra porque vamos buscando un beneficio y de primera nos lo da, pero se va convirtiendo en un problema. Y el hecho de que venga alguien de fuera, bueno, hay veces que tú te lo dice a lo mejor un reel de Instagram o un vídeo de TikTok, te diga, oye, que es que tú tienes un problema por esto, muchas veces genera también rechazo en nosotros. Claro. ¿Qué es esto? Esta persona de fuera me está diciendo que tengo un problema con esto que me da cierto beneficio. Entonces, claro, el admitirlo ya de primeras también puede ser un mundo. De hecho, en psicología pues, se dice también que muchas veces está en fase, se llama precontemplativa, pero quiere decir pues, que eso, que todavía no hay una verdadera conciencia de problema, bueno, que no tengo aceptado que tengo un problema. Sí. Como tú dices muchas veces en terapia, el hecho de llegar y aceptarlo ya es un muy gran paso. Claro. Ya justo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? El que muchas veces pues hay personas que tú desde fuera ves claramente que sí que hay un problema, y muchas veces muy serio, y es como intenta no invadir, pero sí explicar y
te dicen que no hay ningún problema porque está completamente normalizado, ¿no? En plan, ahora hablaremos del pasado y de la importancia que tiene este. O sea que, en fin, ideas sobre mitos comunes y realidades poco conocidas, ¿no? En plan de todo esto, los mitos. Mitos. A mí me gusta mucho. A mí hay uno que me gusta mucho. Las creencias sociales que nos limitan, a ver. A mí hay uno que me gusta mucho, que es el de la fuerza de voluntad. En general ese es buenísimo. Y yo lo siento mucho, pero spoiler, la fuerza de voluntad no existe. Existe un sistema de motivación que tenemos. Yo, si quiero hacer una dieta y un día estoy en mi trabajo y estoy perfecto y he tenido un muy buen trabajo, he dormido bien, estoy descansado, yo llego a mi casa y me puedo comer una manzana y seguir mi dieta perfectamente. Pero si de repente he dormido mal, mi jefe me habla mal, he discutido con mi pareja, de repente llego a casa y yo no quiero la manzana, yo quiero sentirme bien. ¿Sabes qué te quiero decir? Claro. Y eso no significa que seamos más débiles. Muchas veces la fuerza de voluntad se asocia a débil, ¿no? Si pudiese, lo haría. Si pudiese, lo dejaría. Si fuese fuerte, lo dejaría. Y yo veo mucha gente tocar con ese mito. No se trata tanto de eso, sino que se trata de que nuestra motivación funciona de forma que te dice, vale, ¿cómo voy a estar mejor en el menor tiempo posible? Yo voy a estar mejor tumbado en el sofá, voy a estar mejor yendo al gimnasio, haciendo una hora de tal y sintiéndome bien. Pues la motivación siempre nos va a tirar un poco al sofá. Ahí sí que es verdad que tenemos que trabajar con, pues venga, ¿qué voy a conseguir con el gimnasio? Y llevarme mucho, ser muy consciente de lo que voy a conseguir cuando yo vaya al gimnasio y el cómo me voy a sentir para también trabajar con nuestra motivación. Pero la fuerza de voluntad no existe como una fuerza. Tendría que ser más fuerte. Esas palabras muchas veces pues generan más culpa y más vergüenza. Claro, porque al final es como te estoy quitando la fortaleza, no tienes fuerza, no tienes poder, no tienes control sobre lo que te pasa, ¿no? Es como... Y al final no ayuda nada a empoderar al otro, todo lo contrario, le quita lo poco que tenga, se lo ha quitado. Totalmente. Entero. Además, ahí, no sé si aquí habéis hablado de perspectiva de género. Sí. ¿Vale? Los chicos, las personas con pene, las personas que hemos sido asignados chicos al nacer, pues ya sí, bueno, y las chicas también obviamente, ya siquiera en la ecografía ven nuestros genitales y ya se nos echan unas expectativas encima y una educación y una forma de ser. Y entonces a nosotros eso de la debilidad o eso de ser débil muchas veces, yo lo veo sobre todo en mis pacientes, que la mayoría de mis pacientes son chicos en temas de adicciones y no les gusta mucho eso de, por eso te digo lo de la fuerza de voluntad, ¿no? De repente conectas con una debilidad y muchas veces la adicción te conecta con tu debilidad y eso es muy bueno porque tenemos que permitirnos ser débiles también y no pasa nada. No tenemos que estar todo el rato aquí arriba siendo el fuerte. Claro, y más en los hombres, en todo el tema de cómo hemos sido nosotros educados con la fortaleza, el sostener cosas fuertes, la virilidad, ¿no? El aceptar esa debilidad también es un camino tremendo, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? de cómo se han educado a las mujeres, pero a nosotros también nos han educado de una manera que en absoluto nos ayuda, ¿no? Y que eso también hay que deconstruirlo y mirarlo con perspectiva. Pues imagínate, muchas veces me vienen pacientes por ponerte un ejemplo, imagínate una persona con problemas con el alcohol y que quiere seguir yendo al bar. Yo quiero ir al bar para demostrarme que tengo fuerza de voluntad y puedo con esto. Y hay veces que tienes que aceptar ese problema, tienes que aceptar esa debilidad, tienes que aceptar, y lo mismo, no tienes que ir al bar. Ahora mismo no puedes, y no pasa nada, porque todos tenemos nuestras heridas, y no eres más ni menos por eso. Pues eso también es un paso. Claro, entender que es parte del periodo de recuperación, y que, bueno, que el recuperarse, más que de debilidad, habla de fuerza. Totalmente. De fuerza de voluntad. Y que somos débiles en momentos y somos fuertes en momentos. No tenemos que estar siempre ahí fuertes. Total. ¿Qué factores emocionales, sociales, biológicos no pueden hacer que alguien caiga en una adicción? ¿No? ¿Puedes repetir? ¿Cuáles son los...? ¿Me puedes reformular la pregunta? Sí. ¿Qué factores emocionales, sociales y biológicos, no en general los que a ti te dé la gana hablar, pueden hacer que alguien caiga en una adicción? Vale, caer, obviamente tú sabes que podemos caer todo el mundo. Eso también es otro mito, ¿no? Que dice como, no, es que yo no caería, yo soy del alcohol, yo en eso nunca caería. Podemos caer todo el mundo, ¿vale?
Lo que yo sí me fijo mucho es la historia. Es verdad que los seres humanos somos muy complejos y no hay un único factor que te lleve a esto y esto, mezcla esto y esto y ¡pum! Adicción. Lo cierto es que, por ejemplo, yo tengo 34 años, llevo 34 años de vivencia y en esas vivencias podría haber muchísimas teclas que obviamente todos somos vulnerables a una adicción. Sí que es verdad que yo me centro mucho en el trauma y yo escarbo ahí mucho, por así decirlo. También toda mi formación va en relación a eso, ¿no? Claro. A mí me gusta decir que la adicción, más que muchas veces hay gente que lo lleva como una enfermedad, está en el DSM-5, ¿no? La adicción para mí es un síntoma. Es como si tú tienes un dolor y la adicción es una lágrima. Tú piensas que la adicción es una conducta aprendida. Es la conducta que esa persona aprendió en un momento para sentirse mejor. Claro. Si yo aprendo eso y me siento mejor, pero es que encima todo el entorno me lo promueve. Esa adicción me permite conocer gente. Esa adicción me permite conectar con los demás. Esa adicción me permite hablar con los demás, como el alcohol nos permite muchas veces, ¿no? Tal. Es que claro, es que me quedo ahí. Claro. Si a lo mejor no tengo habilidades para hablar con los demás, he tenido trauma y tal. Entonces, ¿hay un solo factor? No. Pero sí que es verdad que has preguntado muy bien, porque siempre suelen ser factores biopsicosociales. Claro. Y no podemos centrarnos solo en lo bio, ni en lo psico tampoco, es biopsicosocial. Todo junto, claro, que al final es todo un contexto que lleva a eso. Pues bueno, cuando hablamos de trauma y hablamos de pasado, que ahora vamos a llegar un poco ahí, pues en qué momento aprendes eso, pero no solo porque en algún momento evidentemente aprendiste y asociaste esa adicción a que eso te beneficia, pero muy probablemente mucho más atrás aprendiste otras cosas que te llevaron a que ese aprendizaje fuera posible en todo esto, ¿no? Por eso ahora te iba a preguntar, ¿no? Yo cómo influye el pasado emocional de cada uno, pero vaya, básicamente me lo acabas de resolver. Evidentemente el pasado es importante, ¿no? Cuando hablamos de todo, ¿no? Claro, yo que estoy acostumbrado a revisar la historia, a mí hay una cosa que me gusta mucho decir al principio de las sesiones, es que nuestra historia es una de las cosas más valiosas que tenemos. Hay historias que son muy difíciles. Hay historias que están llenas de dolor y tal, pero al fin y al cabo la historia es lo que me construye. Mi historia, que solo es mía, la tuya solo es tuya, es una cosa con la que tenemos que hacer las paces. Y hay veces que, entiendo, es difícil, ¿eh? Hay gente pues, que viene con ciertos abusos, bullying, historias de mucho dolor. Claro, le dice eso y se quedan así, pero tenemos que aprender a mirar a nuestra historia con compasión y con cariño. Hay veces que es difícil, pero en terapia, pues en esas cuatro paredes, no en la soledad de tu cuarto, por ejemplo, pues sí que nos podemos empezar a permitir mirar atrás, ¿vale? Y el pasado, en mi opinión, influye mucho, pero no solo es el pasado, ¿vale? No podemos decir solo que es el pasado, ¿vale? Y eso yo también lo hablo mucho con mis pacientes. El trauma es importante, pero muchas veces hay veces que se habla del trauma como algo como un ancla que te tiene ahí atrapado, ¿no? Es decir, el trauma es importante y tenemos que mirar al pasado, pero también tenemos que mirar en el presente. Un pie en el pasado, un pie en el presente. Tenemos que darle estrategia de afrontamiento, habilidades sociales. Anabel González te da el check. Me da el check. Un pie aquí y otro en el pasado. Sí, claro, el tema de la historia evidentemente es importante, pero también yo personalmente, ¿no? Yo como lo veo, ¿no? Es como el trauma es una cosita relevante y que prácticamente no, es que trauma está en todo. Es que, ¿no? El otro día Marta, una compañera nuestra, me decía, bueno, Chechu, pero en psicología el trauma lo vas a tener que tocar. Lo toques por donde lo toques, ¿no? Que yo como, no, yo el trauma es mi temita, yo eso no lo toco, amor, está en todos sitios, ¿no? Es como... Pero hay que ver también cuánto peso le damos a eso y no podemos justificar todo ni envolver todo a partir de ahí, porque es que entonces al final se convierte en un lastre. Los cognitivos... Sí que es verdad que yo pienso que después de lo que tú te enamoras en la psicología, pues un poco también tendemos a verlo todo. Quiero decir, hay especialistas en autoestima, ¿no? Y de repente hay gente que trabaja autoestima, trabaja perfectamente y como que todo se lo lleva un poco a eso, ¿no? O asertividad. Y es verdad que a una persona con trauma le va a venir bien trabajar la autoestima, le va a venir muy bien trabajar asertividad y está genial. Claro. Pero yo creo que en el momento en el que te enamoras del trauma en la psicología, ahí empiezas a aprender a entender, por lo menos a mí me ha pasado, empiezas a entender mucho más al paciente. Me pasa a mí, no he terminado. Claro. Porque tú también eres un poco enamorado del trauma. Sí, yo soy un poco
escarbados. Los cognitivos conductuales nos están fusilando en este momento. Bueno, pero yo creo que en el momento en el que tú descubres qué tipo de terapeuta y que puede cambiar tal, está muy bien. Yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, a mí el conductismo, bueno, la ciencia que estudia más la conducta, los comportamientos, a mí me gusta mucho, y yo creo que el tema de la psicología conductual es la científica. Pero a mí, para yo conectar con el paciente, conecto con una persona, que tengo una persona delante, no tengo un ordenador, tengo una persona, a mí la cognitiva conductual se me queda pequeño. Me pasa que yo también lo pienso un poco así como paciente. ¿Sabes? Y no digo que le tenga que pasar a todo el mundo. No, Entiendo que claro hay que no. psicólogos cognitivo-conductual que lo hacen perfectamente. Pues ya está, pero el caso es que tú eres punch. especialista en profundidad de historia y en las adicciones, que es lo que estamos hablando aquí, que al final nos panean. Bueno, volviendo al tema de las raíces, los desencadenantes, ¿no? ¿Qué papel juega la presión social y el contexto en el desarrollo de las conductas adictivas en este momento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo, ¿no? De los adolescentes que se echan a fumar porque el amigo fuma, el otro amigo... Yo, mismamente. Yo, fíjate, yo me eché... Bueno, yo soy ex fumador desde hace muy poco. Hace un año que no fumo ya. ¿Y qué te ayudó a dejarlo? El Todacitán. Vale. Vale, en plan, pero el Todacitán son unas pastillas que te da la seguridad social, pero que en realidad, si te soy honesto, a día de hoy lo pienso y a mí el Todacitán me duró un mes, que es lo que dura. No, pero a ver, por experiencia de amigos funciona, porque hay mucha gente que lo está usando. Funciona. Y genial que esté ese tipo de... Funciona, pero yo seguí sintiendo todo el mono durante los siguientes meses, vaya, en plan, y a día de hoy, como que de vez en cuando, en algún momento, como que veo a alguien fumando. Yo fumaba como un carretero, te lo digo, en plan, yo era de un paquete al día, desde los 13, 14 años más o menos, que era una criatura, hasta el año pasado, y me costaba, ¿no? Y la presión social es una historia, porque yo recuerdo que en los sitios que más me costaba ya no, pero cuando salía de fiesta, cuando estábamos en algún bar, mis amigos fumaban todos. Mis amigas son todas fumadoras. Las del pueblo también, las de aquí también, ¿sabes? Entonces era como... evidentemente, por eso te quería yo preguntar, ¿no? Porque la presión social y el contexto en el desarrollo de las conductas adictivas son importantes, ¿no? Sí, pero te voy a dar un poco una vuelta. Venga, a ver. De nuevo estamos viendo presión social, como que hay uno presionado, como que... Y es verdad que, a ver, que es así, ¿no? Pero yo intento verlo como es una oportunidad para la otra persona para conectar. Si yo no conecto, me lo voy a inventar, ¿vale? De nuevo, es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo he tenido una infancia donde no he tenido la oportunidad de jugar con otros niños, porque a lo mejor he sido un niño, no he tenido hermanos y no he tenido la oportunidad de jugar tanto con otros niños, y pienso que no tengo tantas habilidades sociales, porque a lo mejor mis padres me han dicho que no tengo habilidades sociales de alguna forma. Y de repente en el trabajo se fuma, o en el instituto se fuma, y no a lo mejor tanto por presión social, sino porque me permite conectar con los demás. Claro. Y ahí es una de las cosas que muchas veces se consigue conectar con la gente a través de una adicción. No es una fantasía, pero es verdad que es una cosa que se tiene que poner sobre la mesa. Claro. Él sí le permite conectar. Claro, no es la mejor vía, pero efectivamente. pero la explicación está ahí, es importante. Porque Efectivamente. estamos hablando del tabaco, pero que podemos llevarlo a... Si hablamos del chemsex, como vas a hablar ahora, podemos llevarlo a las sustancias que consumimos ahí, ¿no? En plan, que es mucho más hardcore. Claro, verá, es una forma. También se puede conectar jugando al fútbol en el recreo. Pero si la única que encuentro es esa, me quedo ya ahí más atrapadillo, ¿vale? También es verdad que el contexto muchas veces lo que hace es que se aumenta dos de las emociones que están muy presentes en adicciones, que es la culpa y la vergüenza, ¿vale? La culpa y la vergüenza, yo siempre digo que están ahí porque tienen que estar, porque la culpa y la vergüenza, aunque parezca que no son aliadas, pero la culpa y la vergüenza en terapia o en un proceso de recuperación suelen funcionar como obstáculos. Muchas veces obstaculizan. Y yo lo veo en terapia, yo veo que hay gente que te viene como, perdón Edu, perdón, he consumido, ¿no? Y ya te va mostrando esa culpa, esa vergüenza, antes siquiera a lo mejor de que tú le... Como a confesarse contigo, a espiarse contigo. Exacto. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a espiar su culpa a través de la disculpa, la sumisión, claro, ¿no?
pero esa persona mejor, bien, pero si no gestionas bien esa culpa, esa vergüenza, no te sientes muy cómodo, pues dices, pues mira, no voy al psicólogo de nuevo porque total he consumido y como me da vergüenza no vuelvo. Y ahí es un obstáculo 100%. Claro. El contexto muchas veces favorece esa culpa y esa vergüenza. Claro, con todo esto que hablábamos antes, no es que no lo deja porque no quiere, es que no, y cuando vemos a las personas que se han desgraciado la vida a partir de la droga, por ejemplo, y cogemos y las responsabilizamos y las culpamos, y es como desde un lado despectivo y es como le echamos más mierdas encima de lo que ya tiene, es como el puto yonki en la calle que lo que quiere dinero es para la droga y para lo que... No, eso es muy típico, es decir, viene pidiendo dinero para la droga, viene pidiendo... No, es como... Sí, lo que pasa, y aquí saco el tema del perfil, Venga. que ese perfil de Habla del consumo, Ujú. entiendo que lo hay. Es verdad que es curioso porque después cada sustancia tiene Su su cosa. intrínguli, Sí. que decía mi madre, no su característica. No es lo mismo una adicción a tabaco, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No es lo mismo una adicción al alcohol, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Con cosas buenas quiero decir ventajas para el tratamiento. ¿Vale? Claro. Y que la adicción al chemsex. En estas adicciones no se suele ver ese perfil que tú dices de viene, mi hijo vende mi televisor para seguir consumiendo. ¿No? Un adicto al tabaco no vende las joyas de la familia para seguir consumiendo. Pero se sigue teniendo en eso de la droga esa idea de persona que consume. Y si de repente viene un amigo y me dice, me echa un novio que consume, la idea que me viene es esa, de persona que te va a traer problemas, de persona que te... Entonces por eso se culpa mucho. No sé si me he ido mucho por las ramas. No. Vale. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, en el chemsex, el perfil de persona que consume es un chico de 30 a 35 con trabajo, con ingresos, que socialmente parece que está estable. Es una persona que se solía decir como funcional. ¿Qué pasa? Que si yo la idea que tengo de persona que consume es otra, es de esa persona drogadicta de los 80, y yo no estoy como esa persona, yo no tengo un problema. ¿Me explico? Claro. Entonces, el aceptar que tengo un problema se hace más difícil, porque yo no estoy ahí. Porque Yo yo no soy- estoy vendiendo las joyas de mi madre. Claro, yo no soy un yonki. Exacto, es que no me gusta esa palabra, pero sí, efectivamente. Claro, no, yo sé que no te gusta esa palabra, a mí tampoco me gusta, pero es como esa cosa despectiva, ¿no? De que te hace Exacto. separar, ¿no? Cuando hablo de yonki, hablo como Sí, de esa sí, no, si es acusación, que- ese juicio, ¿sabes? En plan de como la drogadicción llevada al extremo que Exacto. te hace identificarte o desidentificarte o rechazar o acatar o... ¿No? Que manifiesta todo esto porque... Y ojo, que hay perfiles que están así, desgraciadamente, que hay gente que, pues, que el consumo ya ha impactado en todas sus áreas de su vida. Heavy. Pero que también hay otra forma el consumo tiene otra forma, ¿no? Como se dice en la depresión no solo es una persona que está constantemente en la cama y llorando, hay muchas formas de depresión, pues también hay muchas formas de Claro, adicción. podemos hablar de los ricachones, súper ricachones, que no tienen que robarle nada a nadie para poder sostener su consumo de una manera desacerbada, ¿sabes? En plan, y además eso como que genera mucho más consumo, incluso el policonsumo, que es como ya el extremo de los extremos, ¿no? Por eso, llegados a este punto, o sea, a mí me gusta hablar mucho de cuidado, ¿no? El cuidado y todo esto, y como nosotros en Apoyo nos encargamos de la prevención y también de la recuperación, pues vamos a hablar un poco vamos a reflexionar sobre el cuidado personal, los límites, cómo el apoyo social nos puede ayudar, ¿no? Para dar herramientas y estrategias para los oyentes, para que puedan acompañarse también y cuidar al resto. ¿Cómo se puede ayudar a alguien sin juzgarlo? Límites. ¿Te puedo decir primero una cosa antes de los límites? Puede hablar de lo que quieras. Tu casa. Pues me encanta porque es verdad que en época 2017 o así empezó con el tema de los límites y está genial porque estábamos no acostumbrados a poner límites, ¿no? En nuestro estilo de comunicación, el que favorecía más la sociedad era el pasivo, es decir, como no comunicarte, ¿no? Tal. Límites. Pero yo a mis pacientes siempre digo que la conexión es muy importante y si yo me paso mucho con los límites, es decir, pongo límite a todo el mundo, acabo solo, me aíslo y eso no nos ayuda mucho. ¿Vale? Ahora hablaré de la conexión, pero para mí la conectar es muy importante. ¿Vale?
Me ha venido con lo de los límites. No, está muy bien y tiene mucho que ver con lo que estás hablando, con lo que estamos hablando, con lo que te he preguntado. Formas de cuidar. Mira, con el tema del chemsex que voy a explicar ya un poquito lo que es. El chemsex viene de las palabras chem, sustancias, drogas, y sex, sexo, es básicamente el uso sexualizado de drogas. Es decir, hablando entre tú y yo, el usar drogas para tener largas sesiones de sexo de una forma determinada. Ahora mismo, este concepto en concreto se asocia al colectivo GBHSH, es decir, a hombres que tienen sexo con hombres. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que los heteros no toman drogas para tener relaciones sexuales? Sí, pero el concepto chemsex es un fenómeno en concreto y es esto. Que se da dentro del colectivo. Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué te cuento esto? Pues porque imagínate la cantidad de juicios que hay. Homofobia. Sexofobia. El estigma de las adicciones. El estigma de un posible VIH. El estigma del consumo intravenoso, el SLAM, es decir, el usar jeringuillas para inyectarse. Para la administración de la sustancia. Lo más importante en el cuidado de una persona es el entrar sin juicio. Y entiendo que hay veces, si no estamos acostumbrados al consumo y tengo al lado un familiar que está consumiendo y lo único que veo son los problemas, va a ser difícil no juzgar. Pero lo más importante es que esa persona la escuchemos sin juzgarla. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué necesita? ¿Vale? Muchas veces nos vamos con palabras de tienes que cambiar, no puedes seguir así, tienes que ser fuerte para déjalo ya. Todas esas palabras lo que hacen es que aumente de nuevo esa culpa y esa vergüenza. Te está jodiendo la vida, ¿no? Nos la está jodiendo a todos. Total. Sí. ¿Vale? Tampoco ayuda mucho el venga, pues lo que vamos a hacer es que te va a coger y nos vamos a ir a Madagascar, a una isla y tal y cual, y a lo mejor estamos dándole solución a una persona que ni siquiera esa persona te ha pedido, porque es verdad que después las personas están en un momento concreto cuando pueden generar esos cambios, ¿vale? Es que el consejo que te diría verdaderamente es el que le digo muchas veces a los familiares, amigos, que simplemente ofrecer ayuda si esa persona te la requiere y la necesita, dejarle claro que tú estás ahí, estoy contigo, estoy aquí para lo que necesites, y también explicarle el cómo te sientes, me preocupa esto, ¿vale? De una forma que no sea culpabilizadora. ¿Qué podemos decirle a esos familiares también, ¿no? Que sostienen situaciones a veces muy complicadas en ese caso dentro de sus casas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decirle para que ellos se... Para que no afecten su vida, ¿no? Porque aquí también existirían los límites, ¿no? En ese caso. Sí, lo que ocurre es que muchas veces afecta. Y el ponerlo encima... Claro, no quiero que me afecte, a veces que afecta, y eso no es... Puede ser un inconveniente, pero es que se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar de ayuda con la persona adicta. A mí me ha valido mucho con los familiares los grupos de autoayuda. Y de hecho es evidente, se evidencia cuando en los centros de drogodependencia no solo hay grupos de autoayuda para los adictos, sino para familiares. Y eso, todas las personas, todos los familiares que derivo allí, acaban bastante contentos. Pero siempre es como que hay que hacer un trabajo y también el no cargarse de más con la adicción de la otra persona. Claro, y evidentemente si hay un impacto económico o físico o lo que sea, y hay que poner una limitación mucho más grande, evidentemente, porque si esa adicción está llevando a una agresividad o, por ejemplo, al robar o consecuencias ya mucho más deprimentes y mucho más complicadas, pues evidentemente hay limitación, ¿no? Sí. En esos casos, ¿no? ¿Qué recursos existen para prevenir o tratar adicciones? ¿Qué recursos existen para prevenir o tratar adicciones? Pues... apoyo positivo. Apoyo positivo. Sí que es verdad que yo siempre que pienso que la adicción, la única forma que hay de tratamiento es un trabajo de varios equipos, ¿vale? Es decir, necesitamos un psicólogo, pero también necesitamos un médico, también necesitamos en ocasiones un trabajador social, en ocasiones también necesitamos un centro de drogodependencia, en ocasiones psiquiatra, sexólogo, ¿vale?
es algo en lo que, pues, cuando esa persona está dispuesta, pues tiene que trabajar. Al igual que, pues, si eres diabético, es algo que va a estar ahí y tienes que trabajar para que eso no acarree más inconvenientes. Claro, pero tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto, tienes que estar en el momento. Claro. ¿Vale? Los centros de drogodependencia, por lo menos en Málaga se llama CPD, Centro de Drogodependencia. Por ejemplo, en Madrid sé que es el CAD, que es Centro de Atención a la Drogodependencia. Funcionan muy bien, son de la Seguridad Social y funcionan muy bien. Después hay asociaciones, apoyo positivo. En este caso concreto trabajamos con el KENSES, pero hay asociaciones pues, para varias adicciones. Psicólogos privados y algunos recursos más. Claro, que los vamos a poner en la biografía, iba a poner, en lo que es la escaleta del capítulo, ¿vale? Que los voy a dejar ahí, como siempre dejo algunos enlaces para que podáis visitarlos y tal, de lo que está mencionando Edu, y también yo me buscaré alguno más dentro de lo que es el sistema público. Genial. Español. ¿Qué papel tiene la salud mental en la recuperación? ¿Qué papel tiene la salud mental en la recuperación? Pues mira, yo aquí te voy a decir lo que te decía, lo que te he comentado antes sobre la conexión. Y es que, a mi forma de ver, la adicción no termina cuando termina el consumo de sustancias. La adicción termina cuando la adicción se supera cuando conectamos. Si tú estás consumiendo cocaína, tú tienes tus amigos que consumen cocaína, tú tienes tus lugares donde consumes cocaína, tú tienes tus emociones asociadas a cocaína, y te cojo y te llevo a un submarino, te meto debajo del agua y te tengo ahí 4 meses, no vas a consumir, pero a ver cómo sale a los 4 meses. Obviamente es verdad que hay gente que necesita esos 4 meses para demostrarse que puede estar 4 meses, pero a los 4 meses, cuando vuelvas aquí y necesites a tus amigos y salgas por los sitios o veas los sitios donde consumías, veas las calles donde estaban las personas que te proveían la droga, los camellos, vuelvas a sentir esas emociones que tienes asociadas con el consumo, ahí sigue la adicción. Hay gente pues, que sí que se pone muchas barreras y no consume, pero hay mucha gente que sí. Tenemos pacientes que han estado en centros, pues centros que son más limitantes, por así decirlo, es decir, que tienen centros de internamiento, y ha estado 4 o 5 meses y nada más salí directo. ¿Qué quiero decir con lo de la conexión? Pues que, por ejemplo, en el chemsex yo sí que veo que viene gente muy desconectada de sus emociones, muy desconectada del placer, muy desconectada de su entorno. Para superar una adicción tenemos que conectar con mi red social, tenemos que conectar con mi familia, tengo que conectar con mi pasado, tengo que conectar con mis emociones, tengo que estar conectado. El problema, que las drogas te ayudan mucho a desconectarte. Son perfectas para eso. O sea que a corto plazo su función la cumplen. Y ese es el problema, que la cumplen muy bien. Te desconectan y te permiten estar disociado. ¿Y el resto de las adicciones, en el caso del resto de las adicciones que no son las drogas? Las comportamentales. Sí. También, pero no te generan tanto potencia. Un ludópata, por ejemplo. Un ludópata sí, porque... Vale. Llega un momento en el que cuando generan su conducta, ¿vale? Nosotros de primera, cuando aprendemos algo, estamos trabajando en una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, una parte del cerebro. Sí. ¿Vale? Implica... ¿Tú conduces? Sí. Vale, pues cuando conduces y aprendes a conducir tienes que estar muy atento, tienes que estar muy tal. Pero llega un momento en el que lo hace un poco casi automático. Pues muchas veces se habla de ese piloto automático, de ese... Puede. Vale. De ese... Edu estaba jugando al juego, pero es que llevaba allí 3 horas y estaba como hipnotizado. Eso verdaderamente es una disociación. Claro. ¿Se entiende? Aunque no te lo dé la sustancia, pero entramos en ese piloto automático. Claro. Que tiene mucho sentido con todo esto, ¿no? Porque el disociar es desconectar, ¿no? El no estar directamente... Efectivamente. Pues por eso, en tema de salud mental, que es lo que me preguntaba, sí. Tenemos que conectar, y a lo mejor conectar con mi sexualidad es ver que me da vergüenza desnudarme delante de otra persona. Y en vez de desconectarme de eso y decir, no, venga, me tomo 3 cervezas y un poquito de mefedrona y puedo hacerlo. Eso es desconectarme para hacerlo. Claro.
No, es pasar vergüenza, pasarlo mal, enfrentarme a eso de una forma segura, cuidándome siempre, y conectar con mi sexualidad. Claro. ¿Se ha entendido esto? Sí, sí, se entiende perfectamente. Es que, muchas veces también se me entienda, ¿vale? Lo que voy a decir. Como que intentamos solucionar lo que nos pasa, que tiene muchísimo trabajo, a veces incluso de años, y lo que sentimos de maneras rápidas y fáciles, ¿no? No hay nada más humano que evitar el dolor, es normal. Ay, me encanta que me hayas dicho eso, porque yo también, y esto quiero dejar claro que esto es una reflexión mía y una reflexión que yo uso en terapia con mis pacientes, creo que por donde va avanzando la sociedad nos hemos vuelto muy caprichosos y nos hemos vuelto muy... yo le llamo quitamos el margen de error. ¿Qué quiero decir con esto? Tú esto no lo sabrás, pero antes existían los videoclubs. Sí, lo sé, leche. Y tú tenías que ir al videoclub, buscar la película que tú querías, ver si estaba la película, ¿cuál quiero ver yo? Y venga, El Exorcista, ver si estaba, ver si no se la habían llevado, preguntarle al señor, pasar, pues si tiene un poco habilidad social, pasar vergüenza, decirle esta película, llegar a tu casa, rebobinarla. Ahora con Netflix tenemos 700 películas en la mano y no es suficiente. Miramos todas las reseñas para que la película que veamos nos encante. Porque yo no quiero ver una película y gastar 2 horas de mi vida en una cosa que no me va a gustar. Eso es peligro. Antes tú tenías que bajar a la hamburguesería y tenías que bajar el piso y no sé qué. Ahora ya con algunas aplicaciones ya, pum, aquí lo tenemos y que venga y que me la traigan a la puerta de mi casa. Pues si yo de repente, como te estaba diciendo, yo me voy a enfrentar a una relación sexual y eso me genera el buscar una pareja sexual, obviamente, que esa persona tenga consentimiento, el desnudarme delante de ella, el tener la opción de que vaya mal, el tener la opción de que no me guste, el que exista la opción de que yo vaya a tener sexo con un chico y que no haya buen sexo, pero es que eso es la vida. Claro. Pues muchas veces con ciertas sustancias quitamos ese margen de error y en el tema del chemsex siempre va a ser un sexo bueno. Entiéndeme, lo que ocurre no es que sea tan bueno, es que estamos anestesiados. Claro. Pero yo me aseguro de que me lo voy a pasar bien. Poniendo un ejemplo un poco más cercano... Me lo voy a pasar bien o que no voy a sentir esa mierda que no me gusta sentir. Muy bien dicho, efectivamente, justo eso. Poniendo un ejemplo más cercano, pues bebo para pasármelo bien de fiesta. Yo hay veces que puedo salir y... oye, pues hay días... Hoy no me lo he pasado tan bien. No, hoy me lo he pasado perfecto. Hoy no me lo he pasado... No, yo quiero salir, beber, porque me lo quiero pasar siempre bien. Pues hay veces que saldremos de fiesta y no nos lo pasaremos tan bien. Y no pasa nada. ¿Vale? Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese margen de error. A que vayamos a tener relaciones con un chico o con una chica y no nos guste. A otra cosa, mariposa. Sí, sí, total. Que el aceptar lo que es la vida en sí y también, bueno, pues un poco ver esos demonios que tenemos nosotros dentro y mirarlos un poquito a la cara e intentar ver de qué manera puedo colocarlos o cuál es el mejor diálogo que puedo establecer para hablar sí, con que es verdad ellos, que en esto que te he dicho yo creo que también es un poco estructural. Ya, es decir, algo estructural de algo del sistema de produce, para adelante. ¿Cómo podemos aprender cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos y a los demás sin culpa en todos estos viajes? ¿Cómo podemos trabajar la culpa nuestra, te refieres? No, en plan, me refiero en todo el proceso de adicción, sí, ¿vale? Y de recuperación y en general, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a acompañar a nosotros mismos cuando somos los adictos en este caso? Y cómo acompañar a los demás sin culpar en ese caso. ¿Cómo podemos manejar la culpa en el proceso de recuperación? Pero la nuestra o la del otro. Ambas. Vale. Mira, la nuestra, yo es verdad que yo soy también muy pesadete con el tema del autocuidado. El autocuidado, que se está ya empezando un poco a convertir ese tipo de palabras que son muy polisémicas, ¿no? Como ansiedad es todo, autoestima es todo, asertividad es todo. Y no quiero quitarle el significado. El autocuidado es muy importante. Y más sobre todo en conducta. Y más sobre todo en trauma. El otro día tengo un chico gay que está yendo empezaba a ir a locales de sexo. ¿Vale? Y me decía, Edu, pero eso está bien, está mal, ¿no? Ya empezaba a aparecer la culpa. Eso está bien, está mal. Y le dije, tú puedes ir a un local de sexo. Es decir, está ahí, es lícito, ¿no? Tienes el derecho a ir. Claro. Pero lo más importante es que te cuides. Ay, Edu, pero es que ¿cómo me cuido yendo a un local de ese tipo? Escúchate. Si tú vas ahí y no te sientes obligado a hacer nada, en el momento que quieres irte te vas, escuchas cómo está tu cuerpo y no te fuerzas a ti mismo a nada,
porque quiero disfrutar. No, pues hoy a lo mejor no es el día de ir. A lo mejor he ido y me han dicho una mala contestación y me quiero retirar. Si te escuchas ahí, te estás cuidando. Eso también les reduce mucho la culpa. Claro. ¿Vale? Porque se están viendo que son capaces de cuidarse. Y de limitar. Eso da sensación de control siempre. Exacto. Pues muchas veces la culpa también aparece como un sistema de control, ¿sabes? En plan, si uno es bueno, es malo. Cuando uno es malo, está haciendo las cosas malas, y muchas veces cosas que se escapan de nuestro control nos hacen poder tenerlo, ¿sabes? Porque si soy yo el responsable de todo, entonces, pues bueno, pues entonces puedo tener el control. Al igual que cuando jugamos al otro, ¿no? Que nos encanta. Desde una cosa de atribución súper básica y súper simple, también da esa sensación de poder tener el control, ¿no? Porque si tú tienes la verdad absoluta del mundo y sientes que el otro, porque tiene adicción a no sé qué, es peor y es malo, o no lo hace bien, o da asco, o da tal, a ti te posiciona en un sitio superior en el que tú no vas a estar nunca, ¿no? Es como... Y creo que va muy relacionado con lo de la fuerza de voluntad que hemos dicho antes, ¿no? Claro. Como el de tú no tienes fuerza de voluntad porque ¿qué haces consumiendo cocaína? Si esto te está quitando dinero, déjalo, si es que tendrías que ser fuerte para dejarlo, ¿no? ¿Qué aprendizaje nos puede dejar comprender las adicciones? Vale, un poco lo que hemos dicho al principio, que hemos dicho conectar con la vulnerabilidad, ¿vale? Las adicciones son muy duras, son muy complejas. Resulta muy raro el decir que nos pueden traer algo bueno, pero sí que es verdad que nos pueden enseñar cosas sobre nosotros, ¿vale? Yo sobre todo que pues trabajo más con chicos, ¿vale? Sobre todo eso, te diría el permitirnos, o el aprender a permitirnos ser frágiles, el aprender a permitirnos que no tenemos que cargar con todo, el aprender a emocionarnos, que es muy importante, ¿no? Con esto que te decía desde la perspectiva de género, es que a los chicos se nos impide mucho, chicos o personas con pene, se nos impide mucho el tema de emocionarnos desde pequeños. Si tú te fijas, nosotros solo nos podemos emocionar desde el enfado. A la alegría, pero ¿no? Desde el enfado. Eso de alegrarte y dar saltitos, no. Porque te quita ya de ser hombre. ¿Vale? El típico ejemplo de hombretones heterosexuales que se ven, llevan mucho tiempo sin verse y empiezan a pegarse, ¿no? Exacto. En plan a pegarse puñetazos y como, ¿sabes? En plan a darse la Y si te digo que guapo estás, te lo digo, pero de broma. Eso. Y si te digo que te he echado de menos, te lo digo, pero de broma. Claro. Si tú te fijas, esos son expectativas que se tiene sobre cómo se tiene que comportar un hombre en algo que es tan básico como echar de menos a alguien o alegrarse de ver a alguien. Entonces esto venía al hecho de que nos emocionamos. Los chicos nos emocionamos todas las personas. Pero nosotros, entiendo que esto tiene que ver por época más de sociedad machista de antes, el hombre era el que proveía a la casa. Un hombre que a lo mejor tenía que trabajar todo el día para alimentar a su familia no se podía permitir el llorar. Claro. Eso antes estaba ahí muy bien estructuradito. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso no se sostiene y eso no se mantiene. ¿Qué hago? Pues me voy a consumir. Porque eso me permite no conectar con emociones. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa que nos puede enseñar la adicción es pues, nuestra fragilidad, emocionarnos y que todos necesitamos cierto apoyo. Y que todos necesitamos conectar. Y que después verdaderamente yo creo que el proceso es muy bonito cuando empiezan a conectar. Claro, total, y que al final es bueno humanizar de nuevo lo mismo, ¿no? Cuando uno suelta el juicio vuelve a humanizar, vuelve a contextualizar, vuelve a abrazar al otro desde lo esencial, más allá de todo lo que le haya pasado y de cómo está solucionando todo lo que le ha pasado o bueno, el cómo ha decidido tirar, ¿no? En todo esto. Por eso para mí esa pregunta era importante, ¿no? El cómo comprender las adicciones, porque el comprender libera el juicio. Entonces, bueno, un concepto social como es la adicción, que tiene tanto peso mediático desde el juicio, desde el tabú y tal, pararnos un poco a profundizar en ella y comprender también nos hace un poco entendernos como sociedad, ¿no? En una formación, que ya te digo que me encantaba, se decía que no tenemos que centrarnos tanto en por qué la adicción, sino por qué el dolor. Claro. Si yo quiero ir a ver por qué la adicción, no, voy a irme a su historia por qué había dolor. Claro. Porque si no hubiese sido el tabaco, hubiese sido el cannabis, hubiese sido el alcohol, o si no, tal, ¿no? Claro. ¿Qué dolor hay detrás? Claro. Como te digo, yo
mi forma de ver la adicción es esta, y yo creo que eso te permite también comprender un poco. Si no vamos con ese juicio de lo hace porque quiere, es un capricho, se está haciendo daño porque quiere, pues ahí cuando nos quitamos un poquito esa capa de niebla, permitimos ver lo que hay detrás. Es lo que pasa. Aún así, como te digo, hay historia y entiendo que hay veces que es difícil. Muy complicado. Soltar el juicio es normal, pero porque muchas veces afecta muchísimo directamente, ya está, y es normal, y que también el juicio cumple una función muchas veces, que es el también protegernos y el saber un poco encajar y encasillar ante el peligro y todo el rollo. Muchas veces hay historias muy duras de cercanía y de no cercanía, ¿sabes? Y es lo que toca. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, creo que llega el momento... Chechu, ni una broma hemos soltado. Si nos vieran en la oficina... Totalmente. Si nos vieran nuestras conversaciones de besugo... Espero que no haya quedado muy científico. Muy formal. No, muy científico no, pero sí ha quedado mucho más formal de lo que somos. Sí, eso sí. Es verdad. Al siguiente hablamos de otra cosa. Digo, de Margarita Califata. Exacto. Viva la tata. En fin, ¿cuál es tu pregunta fantasma? Explícame qué es una pregunta fantasma. ¿Cómo que...? Vale, tengo preguntas fantasma. Vale, ¿puedo hacer dos? Puedes hacer lo que Venga, quieras. la primera, que es un poquito así más, también más tecniquilla. ¿Piensas que la adicción es para siempre? Vale. Esa pregunta me da miedo, ¿sabes? En plan... Pienso que la adicción es para Porque siempre. también te digo, Checho, es normal que... Tampoco es un melón. Esa pregunta es un melón. Es un melón. Pienso que es para siempre. No siento que la adicción sea un castigo para siempre, pero sí pienso que puede ser una tendencia. Que quede ahí, pero como tenemos tendencias mentales y conductuales a tantas cosas, ¿no? Yo te hablaba antes del tabaco, como... No pienso que vaya a ser adicto al tabaco. Yo ya no pienso en mi día a día en el tabaco. Yo ya no siento el tabaco en mi día a día. Me repele muchas veces. Puedo estar en un ambiente donde la gente fuma sin tener ninguna tentativa, ninguna tentación. Pero de vez en cuando aparece por ahí algún fantasmita que me dice: ¿y si te fumas un cigarro, que un cigarro no pasa nada? ¿No? Por ejemplo. ¿Y eso significa que tienes una adicción? No. Yo no creo que sea ya adicto al tabaco, pero sí siento, ¿no?, que se ha quedado como un residuo que ha quedado un ahí, aprendizaje. Un aprendizaje que queda ahí, ¿no? Dentro de toda esa serie de redes neuronales, pues una de ellas es el tabaquismo que me ha acompañado durante, pues, 12, 13 años de mi vida, ¿no? ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta es que sería muy básico preguntar que... Puedes preguntar lo que quieras. Si no te quiero contestar algo, no te voy a contestar. No. Quitando el tabaco, sí. ¿Dirías que tiene alguna otra adicción? Aunque no sea alguna sustancia. Diría que no, que sea consciente. ¿Café? No. Sí. Fíjate, el café. ¿Móvil? El café me gusta mucho. El móvil. ¿Alguna aplicación? Igual. De eso te hablo cuando terminemos del podcast. En realidad sí tengo una adicción muy grande con el teléfono. De hecho, lo tengo tremendamente. ¿A qué edad, que yo ya me explayo, ¿a qué edad empezó los smartphones en tu vida? Pues que yo fui en la universidad, es que yo ya era mayor. Tenía 13, 14 años cuando yo empecé. A mí eso me sorprende tanto. El primer Samsung Galaxy Mini tuve yo. A mí eso me sorprende. Claro, a mí me llegó, yo recuerdo en tercero de facultad, tercero de universidad, que una compañera me decía: ¿tú tienes WhatsApp? Y yo le dije: yo tengo mucha WhatsApp. O sea, el chiste malo. Pero a mí me llegó en la universidad, no me imagino un instituto con WhatsApp yo. No. Pues nosotros teníamos mucho y además hablábamos un montón incluso con los mismos profesores, nos comunicábamos por WhatsApp. Claro. O sea que imagínate. Yo, por suerte, tuve la época en smartphone empezó en mi adolescencia. Yo tuve una niñez sin teléfono. O sea que y disfruté mucho de ella, ¿no? Sin eso. Vale. Y por último, Chechu, ¿cómo de adicto estás a ChatGPT? ¡Wow! Pues te diría que del 1 al 10, un 7. Es que... Un 7, sí. Telita. Mi psicóloga me regaña. Sí. Sí. ¿Por qué?
Porque me dice que tengo que intentar no compulsionar tanto con el ChatGPT. O sea, ¿te genera culpa y vergüenza? No, que broma. No me lo genera, pero sí es cierto que debería tener un poco más de autonomía en algunos aspectos. Sí, porque nos está fundiendo, pero se nos acaba el tiempo, Vale. Eduardo. Oye, muchas gracias, Chechu, por traerme. Te iba a dar yo las gracias a ti vale. por darle una visión tan humana al aspecto. Sabes que me gusta mucho hablar contigo. Evidentemente eres un referente en este momento. Para mí, aprendo diariamente muchísimo contigo y espero seguir aprendiendo y teniendo muchas conversaciones de besugo, aunque la de hoy haya sido muy formal. Total, tenemos que tener más. Sí, hablaremos. Y nada, lo dicho, que gracias infinitas por tu saber. Seguro que mi gente te lo agradece también mucho. Eso. La semana que viene tenemos con nosotros, me voy a traer a la oficina entera, madre mía. La semana que viene tenemos a otra compañera de apoyo positivo, tenemos a Marta. Una maquinota. Una super máquina, Marta Fernández de Córdoba. Se llama, no es que sea de Córdoba, es que ese es su apellido. Edu es de Córdoba. Claro, tiene ese fallo que no es de Córdoba. No es de Córdoba. El único fallo que tiene. El único fallo que tiene, porque Marta es genial. Y Marta viene a hablar de sexo. Marta es Joder, no puedo venir yo también. Marta es sexóloga y nos viene a hablar de todos los tabús que hay alrededor de la sexualidad. Viene a romper cositas, a hablarnos de placer, a hablarnos de culpa también y a hablarnos de muchas cosas que nos van a interesar un montón, que ya tenía yo ganas de tener aquí a alguien que se encargue de la sexualidad. A mí me encanta cómo habla ella de sexualidad. Mucho. Es genial, es genial. Así que bueno, Edu, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti de nuevo. Gracias a todas las personas que escuchan siempre. Si os ha gustado podéis dejar un comentario, podéis escribirnos por privado. A Edu lo podéis seguir en Edu Roma, apoyo positivo también. ¿Cómo? Mi Instagram es Roma con 2M Psicología. Vale, Roma Psicología, no el suyo personal. y nada, a mí también me podéis seguir el mío. Y nada, lo dicho, no sé si nos escuchas desde el tren, si nos escuchas desde el trabajo, desde donde nos escuchas, sea desde donde sea. Espero que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.